estar corriendo nomás. Del semestre, del octavo semestre, ¿no? Octavo semestre. Ya. ¿Qué toca? 2, creo, ¿no? No, mañana es 31, 1, 2, está bien. 2 de junio del 2022, ahora 11 a 13. Mira, yo la última vez que vi, eso es lo que me preocupa, la última vez que vi la autorización era 20 alumnos por aula. Bueno, que vea Manuel, pues, ¿no? Porque ya sabe que son 80. Sí. Ya, listo, por favor, anota esto. Va a salir el número ahorita. Guardar. Listo, ese es el número de expediente, por favor, anótalo. 431754. ¿Está anotado? Ya, listo. Con eso le dices a Manuel, ¿ya? Uh-huh. Muy bien, doctores, buen día. Vamos a reforzar, vamos a repetir un poquito de lo que es la trombolisis, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente que ingresa con un déficit neurológico cualquiera. Miren ustedes, hemiparesia, afasia, hemianopsia, hemicoestesia, puede ser también cefalea, puede ser un síntoma neurológico en general que lo podamos atribuir a el cerebro, la médula o la retina. Ya me hemos explicado por qué, ¿no? Por la irrigación, la retina está incluida. Entonces, cerebro, médula o retina. Si fuera retina, ¿qué tendríamos? Probablemente una amaurosis, ¿no? Si va a ser unilateral. Entonces, yo tengo un déficit neurológico, ¿no? Y lo tengo que medir. Entonces, este es un déficit neurológico que lo puedo medir con la escala de NIS. Ya hemos hablado de la escala de NIS, ¿no? No lo voy a repetir. Y este paciente probablemente tenga un SB. No sé si es isquémico, no sé si es hemorrágico, ¿no? Y yo voy a realizarle, pedirle una imagen, una tomografía simple nada más. En la tomografía simple, ¿qué espero observar? Si es que es una isquemia, voy a observar que normalmente dentro de estas primeras horas, la primera, la segunda hora, la tercera, la cuarta hora, pues probablemente no vea nada. Cuando el infarto está en el territorio de la cerebral media, la arteria cerebral media, a veces se ven algunos signos tempranos, pero eso no les voy a pedir. Lo que tienen que recordar es que yo hago la tomografía buscando ver si hay hemorragia. Si es que hay hemorragia, el tratamiento es completamente opuesto, ¿no? Si es que hay hemorragia, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Si es que no veo ninguna lesión, ¿no? Veo la tomografía generalmente normal, ¿no? Generalmente normal. La tomografía simple, entonces, y en el paciente que tiene la hemiparesia, la hemianopsia, la amaurosis, lo que fuera, el síntoma neurológico, entonces yo puedo asumir que tiene un infarto cerebral. Ojo, en la tomografía el infarto cerebral recién lo voy a ver a las 48 horas o mucho después, ¿no? No lo voy a ver inicialmente. Solamente estoy pidiendo la tomografía para decir que no tiene hemorragia y que es candidato a trombolisis. Entonces, lo ideal es encontrar al paciente dentro de las primeras 3 horas, un paciente mayor de 18 años. Esos son los criterios de inclusión. Reitero, uno, que tenga un NIS, ¿no? Una escala de NIS, que definamos el déficit neurológico, esté dentro de las 3 horas, ese es el paciente ideal para la trombolisis. Y tengo que conocer los criterios de exclusión, que son estos, ¿no?
y que ya los habíamos leído el otro día, básicamente lo que hacemos es descartar el riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque el agente trombolítico, valga la redundancia, hace lisis, ¿no? Hace lisis del trombo, ¿no? Entonces, al hacer lisis del trombo, al romper el trombo, el riesgo de sangrado es muy alto. Por eso tenemos que ser cuidadosos con que el paciente no tenga sangrado. ¿Sí? Entonces, tengo que verificar estos criterios de exclusión, que tenga un TEC, que tenga historia de hemorragia o síntomas que sugieran hemorragia subaracnoidea, que haya tenido una punción arterial, hemorragia intracerebral, cirugías intracerebrales o intracraneales. Cuando la presión está elevada, esto es relativo, ¿no? Porque si yo trato la presión, pues este paciente sí va a ser candidato, pero si tengo una presión mayor de 185 con 110, ya no es candidato a la trombolisis, a no ser, reitero, que la maneje, ¿no? Si hay trastornos de plaquetas, alguna diátesis hemorrágica, si el INR está muy alto, porque recuerden ahora que tenemos mucho paciente anticoagulado también, ¿no? Hay que considerar eso, ¿no? Si el paciente está anticoagulado también. Si está utilizando sobre todo los tratamientos que no podemos revertir fácilmente, ¿no? Warfarin. Los criterios más allá de las 3 horas. Bueno, hay un chance más, ¿no? Que se ha abierto y que es el que se utiliza ahora hasta las 4 horas y media, ¿no? Podemos hacer la trombolisis si en pacientes, en este grupo se añaden algunos criterios de exclusión, ¿no? Los criterios de inclusión son básicamente los mismos, pero aquí se añade a pacientes que sean más de 80 años, pues después de las 4 horas y media ya no podemos hacer, ¿no? Entre las 3 horas y las 4 horas y media, si tiene 80 años, no. Un stroke severo, más de 25, tampoco, si está tomando anticoagulantes independientemente del INR, y en el paciente diabético o que ha tenido un infarto previo, ¿no? Porque se ha visto que el riesgo de hemorragia en este grupo es mayor. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo, no es complejo, lo podemos hacer en las emergencias con apoyo siempre de cuidados intensivos, y siempre también tiene que estar disponible neurocirugía, reitero, porque la complicación más frecuente de estos pacientes es la hemorragia, ¿no? La hemorragia, puede haber una hemorragia intracerebral que puede ser peligrosa para el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una vía endovenosa, ¿no? Y por una vía periférica empezamos la infusión, ¿no? La infusión del RTPA, que es el activador tisular del plasminógeno. La dosis es 0.9 miligramos por kilogramo. Ponemos el 10% en bolo y el resto lo pasamos en una hora, ¿no? Siempre en este momento es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que el NIS tiene que ser evaluado, ¿no? Dependiendo del lugar en donde estemos, del protocolo, generalmente es cada 15, cada 30 minutos durante la infusión, ¿no? Del RTPA. Y al final de la infusión también hay que volver a medir el NIS, luego se va a medir, dependiendo del criterio del protocolo, cada hora, luego cada 3 horas, y luego una vez al día. ¿Qué hacemos después? Siempre vamos a pedir una imagen de control, ¿no? Terminado de pasar, ya el NIS de repente en condiciones ideales ha bajado, ha disminuido, y esto es bastante notable cuando se hace temprano, de inmediato, el NIS disminuye, ¿no? Disminuye rápidamente. Generalmente a la hora tenemos ya indicio de que ha mejorado, pero a veces cuando esperamos las 24 horas, si este paciente está estable, monitorizado, siempre monitorizado, ahí pedimos la tomografía. También es importantísimo durante la infusión manejar o tratar la hipertensión arterial. Recuerden, ¿ya? La medición, la evaluación de la presión arterial es importantísimo, porque si esa presión se nos eleva, pues vamos a tener riesgo de hemorragia, ¿ya? Y el tratamiento tiene que ser con
Antihipertensivos parenterales, ¿no? Es la recomendación. La betalol, ya hay la betalol en nuestro medio y las emergencias deben tenerlo, ¿no? El ministerio, menos mal, ya lo ha incluido, ¿no? Siempre tener en cuenta, bueno, de esto también, ¿no? De evitar la colocación de tubos de sonda Foley y sonda nasogástrica por el riesgo de hemorragia, al menos durante el momento de la infusión, ¿no? Vamos a pasar esto. ¿Qué hacemos más? ¿Qué otras opciones más tenemos? Bueno, la recomendación que espero que en los siguientes años mejore la disponibilidad de nuestras unidades de emergencia, de cuidados intensivos en nuestro país, debería incluir esto, ¿no? La terapia endovascular. ¿Qué puedo hacer más allá de las 6 horas? Generalmente en asociación o la mayor parte de veces después de la trombolisis, la trombectomía, se ha localizado el trombo por una arteriografía y se puede retirar este trombo y esto mejora el pronóstico, ¿no? Nuevamente buscando que se recupere el área de penumbra, ¿no? Idealmente esa trombectomía mecánica se hace utilizando, hay diversos aparatos, pero este es probablemente el más recomendado, el Stent Retriever. Y lo que se hace es hacer una cateterización, generalmente desde la arteria femoral, ingresamos hasta cerebro, ¿no? Ingresamos hasta cerebro y localizamos con la angiografía la presencia del coágulo y vamos a retirar. Para esto, yo les soy honesta, no tengo experiencia, en Cusco todavía no se está haciendo. Este aparato, sistema, perdón, tiene que hacerse en un lugar donde haya experiencia. Normalmente existe una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, los neurólogos que se están formando actualmente ya tienen incluso una subespecialidad, ¿no? La neurología vascular, ¿no? Es una parte de la neurología que específicamente se encarga del manejo del paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, ¿no? Se debe hacer lo más temprano posible, ¿no? La arteria cerebral media es la arteria en la que más estudios ha habido al respecto, ¿no? O la carótida interna también. Y esto por, bueno, la localización y la distribución anatómica. Recuerden ustedes cuando han hecho disección el diámetro de la cerebral media, ¿no? De todas las arterias que han reconocido dentro del cerebro, principalmente debieron reconocer la cerebral media, ¿no? Y ustedes recuerdan, es bastante pequeñita, ¿no? Menos de medio centímetro. Y aquí tiene que ingresar este retriever y traccionar, jalar el coágulo, ¿no? En caso sea factible. La idea es que sean en infartos de tamaño pequeño, ¿no? Que tengan infartos, volúmenes menores de 70 centímetros cúbicos y la proporción del área de isquemia infarto sea mayor de 1.8. ¿Qué significa? Que el área de penumbra, ¿no? Tiene que ser un poquito más del doble de la zona necrosada. Algunos detalles respecto al manejo de la presión, ¿no? Recordar, el paciente candidato a fibrinolisis, a trombolisis, es un paciente en el que yo tengo que tratar de mantener presiones por debajo de 185, 110. Ojo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. La droga que se utilice de preferencia tiene que ser parenteral. Más utilizada la betalol, micardipino, el alaprilato, ¿no? Puede ser endovenoso, ¿ya? Después del tratamiento puedo ya utilizar terapia para mantener presiones que van a no necesariamente ser pueden ser mayores, ¿no? Podemos mantener presiones mayores. Pero recordar que esto, para el paciente que no es candidato a fibrinolisis, el límite de presión es diferente, es 220 con 110, ¿sí? Para el que no es candidato a fibrinolisis,
¿ya? Es un paciente que llegó más allá de las 4 horas y media o tiene alguna contraindicación para la fibrinolisis. Entonces, en ese paciente yo necesito una buena presión para que el área de penumbra pueda rescatarse, ¿ya? Entonces, no es candidato a fibrinolisis. Entonces, voy a manejar a este paciente solamente cuando sobrepasa estos valores, ¿no? La presión arterial sistólica más de 220 o la diastólica más de 120. ¿Sí? Ahí nada más lo trato. ¿Por qué? Porque, reitero, a nosotros nos interesa que el flujo sanguíneo cerebral mejore. Si yo le bajo la presión a este paciente, pues voy a incrementar el área de isquemia, de infarto, ¿no? Voy a llevar al área de penumbra a que se termine de infartar, ¿ya? Bueno, en el hospital siempre el manejo general, y esto en el transporte también, o donde estén ustedes, el manejo inicial debe incluir que se tomen las medidas generales que correspondan, ¿no? Siempre la oxigenación, la glucosa, recuerden, ¿no? Idealmente no antibióticos profilácticos, no sonda Foley, ¿no? Y la rehabilitación que tiene que considerarse, miren, apenas llega el paciente, ¿no? Del primer día, a las 24 horas ya tengo que iniciar rehabilitación. Y educar al paciente, porque es un paciente que muy probablemente nos va a volver a hacer infarto. Aquí sí me quiero detener un ratito, unos 5 minutos más, en la prevención secundaria. Siendo muy honestos, nuestra realidad es que la trombolisis la hacemos muy poquito, ¿no? Por cuestiones de educación principalmente de la población, ¿no? Nuestros pacientes no llegan. Y cuando llegan, las condiciones de los hospitales, las condiciones logísticas no son buenas, ¿no? A veces el tomógrafo no funciona, a veces no se reconoce, ¿no? Nuestro problema más grande es que el infarto no se reconoce en forma temprana, no lo reconocemos. Entonces, mandan al paciente a veces dentro del tiempo, pero se demoran en el transporte. Qué sé yo, tuvo el infarto en Pisac, ¿no? En Urcos, y se demoran en el transporte, ¿no? No, vamos a hacerle su trámite, que traiga su DNI, o sea, una serie de obstáculos que a veces son más que todo responsabilidad un tanto de la misma población, pues que desconoce la posibilidad de transporte, ¿no? Y en otro tanto culpa también de nuestro sistema sanitario, que no entrena a las personas, no sensibiliza a las personas respecto a esta enfermedad, ¿no? Me ha tocado ver cada cosa anecdótica que es realmente triste, ¿no? Los familiares lo encontraron con su hemiplegia y primero le pasaron el huevo, pensaban que era viento, o sea, esas historias que parecen chistosas, pues nos ocurren todo el tiempo, ¿no? No, yo pensé que era viento, yo pensé que se le iba a pasar, yo pensé que se estaba haciendo, yo pensé que estaba simulando. Lo que pasa es que él renegó con los hijos, renegó con el esposo, y entonces pensábamos que estaba en cada historia que hay, ¿no? Entonces, la verdad de la milanesa, como dicen, la verdad de las cosas es que probablemente más del 90% de nuestros pacientes no van a ser candidatos a fibrinolisis por el tiempo que se demoran en llegar a nuestros centros de salud, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la mayor parte de veces tenemos un paciente en el que solo podemos hacer prevención secundaria, ¿ya? Y la prevención secundaria está en relación, obviamente, a la etiología de la enfermedad, ¿no? A que estos pacientes pueden tener a veces ateromatosis, ¿no? Están dentro de la enfermedad vascular, ateromatosa sistémica, ¿no? A que tenemos a veces también problemas de coagulación, fibrilación, ¿no? Entonces, mientras nosotros ingresamos al paciente, ¿no? Para estudio,
¿Cómo puedo definir una ateromatosis? Será pues con un Doppler, le voy a pedir su perfil lipídico, ¿no? ¿Cómo puedo definir si el paciente tiene fibrilación auricular? Pues le pediré un Holter. A veces el EKG me sale normal. Es normal, ¿no? Es normal el electrocardiograma que le registran, pues, que se en 5 minutos terminan de registrar todo el electrocardiograma, ¿no? Y no encuentran nada. Eso es normal. Y eso es porque la fibrilación auricular paroxística, recuerden eso, paroxística, o sea, no está todo el tiempo. No la puedo detectar en un electrocardiograma convencional. Entonces, el paciente a veces fibriló en su casa, llega al hospital, le hacen un electrocardiograma normal, otro electrocardiograma al día siguiente y sigue saliendo normal, ¿no? Entonces, no me garantiza esto si es que no sé la etiología. No, la mayoría de nuestros pacientes, entonces, con un evento isquémico, deberían entrar a un protocolo de estudio y manejo, ¿no? Nuestro manejo inicial generalmente incluye siempre la famosísima aspirina, ¿no? Disculpen que tome en cuenta la marca, pero la marca es de conocimiento público, ¿no? Hay claro, otros ácido acetil salicílico en el mercado que son muy buenos. ¿Cuál es la dosis inicial? La dosis inicial es una dosis de ataque de 325 miligramos, ¿ya? Si estoy en un lugar, esto piénsenlo, si estoy trabajando en un lugar que está a más de 3 horas o 4 horas y media de un tomógrafo, de un neurólogo que puede evaluarle, probablemente este va a ser mi tratamiento más importante, ¿no? El ácido acetil salicílico, el antiagregante plaquetario. ¿Podemos utilizar otros? Claro que sí, dependiendo si hay contraindicación, se pueden utilizar otros antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel, el ticagrelor, cualquiera. Pero la mejor evidencia, miren esto, clase 1A, la mejor evidencia va a favor de esta droga que es baratísima, el ácido acetil salicílico. Iniciamos con esta dosis y luego de la estabilización de la placa, que debería ser en las siguientes 72 horas más o menos, utilizamos la dosis habitual que es 81 miligramos, ¿no? Y si es que no hay pues riesgo cardiovascular, no hay fibrilación, probablemente siempre va a requerir esta dosis, ¿ya? La aspirina, si recibió recibió fibrinolisis, si recibió el TPA, lo iniciamos recién a las 24 horas, ¿no? Nuevamente por el riesgo de sangrar. Cuando tenemos NIS bajo y alto riesgo de infarto cerebral, podemos asociar, por ejemplo, en un paciente que no tiene fibrilación, pero que tiene ateromatosis demostrada, ¿no? Podemos asociar 2 antiagregantes plaquetarios y el que tiene mejor evidencia de todos los antiagregantes es el clopidogrel, ¿ya? Anticoagulación. En el paciente que tuvo el infarto cerebral por una fibrilación auricular, por una valvulopatía mitral, qué sé yo, paciente que requiere anticoagulación, se inicia la anticoagulación más o menos a las 2 semanas, dependiendo del riesgo, ¿no? A veces empezamos antes cuando está fibrilando, porque va a ser otro infarto, ¿no? Pero si tenemos el chance de esperar, deberíamos iniciarlo a los 14 días. ¿Por qué? Por el riesgo de hemorragia, de transformación hemorrágica, ¿no? Su monitoreo siempre las primeras 24 horas y en el caso de que haya dislipidemia, hipercolesterolemia, ¿no? El grupo de las estatinas, en realidad la atorvastatina es la que mejor perfil a largo plazo ha demostrado, ¿no? En el paciente con ASB. Rehabilitación, obviamente, ¿no? Y prevención de la recurrencia. Aquí es muy importante educar a la familia. Siempre, siempre eso es muy importante y esto está a cargo del médico, de ustedes, ¿no? Decirle por qué le pasó esto y por qué le puede volver a pasar, ¿ya? Y esto tiene que iniciarse de inmediato, ¿no? Movilización temprano. El paciente está con hemiplegia y 10 días no lo mueven. No, eso no puede ser. Hay que movilizarlo rápidamente, forma muy agresiva, tempranamente, hay que sentarlo, movilizarlo. Si el paciente puede hacer bipedestación, hay que movilizarlo temprano, ¿no?
siempre tener en cuenta los riesgos que existen en este paciente, ¿no? De aspiración, evaluación de la capacidad de deglución, una prueba para por el riesgo de aspiración que tiene. Si el paciente va a estar postrado, la trombosis, la profilaxis de trombosis venosa profunda, que generalmente la hacemos con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Incluyen los cuidados posteriores. Recordar siempre que para cualquier enfermedad cerebrovascular, el tiempo es cerebro, time is brain, ¿no? Tú vas rápido, dicen los gringos. Vas rápido. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, sobre todo del manejo de la isquemia, Anthony, luego Julissa. Así es. Prevención terciaria, estamos hablando de ya complicaciones secundarias, por ejemplo, a la postración, a otros aspectos. Directamente hablando de prevención secundaria, estamos hablando de el proceso que ha llevado al infarto cerebral. Entonces, yo aquí debo incluir el manejo de la presión arterial, de la diabetes, dependiendo de la etiología, ¿no? De la cardiopatía, de la ateromatosis, dependiendo nuevamente de lo que se haya determinado que ha sido la causa de este infarto. Julissa. Doctora, tengo una duda. Mencionaba que no se le hacía la trombolisis cuando los pacientes estaban anticoagulados. ¿Funciona con todos los anticoagulantes o sobre todo con la enoxaparina y la heparina? No, con todos los anticoagulantes. Si el paciente está anticoagulado por la etiología que sea cardíaca o algún problema sanguíneo, lo que fuera, si está anticoagulado y tenemos adecuadamente anticoagulado, ¿no? Tenemos un TP, un INR por encima de 1.7, el riesgo de sangrado es alto. Entonces, no lo anticoagulamos. Si viene un paciente, por ejemplo, y nos ha pasado, nos ha ocurrido, viene el paciente con cardiopatía, está utilizando warfarina y viene con un NIS cualquiera de 5, de 10, ¿no? Y encontramos el déficit neurológico, le hacemos la tomografía y resulta que está normal, ¿no? Entonces confirmamos nuestro infarto cerebral. Entonces, a ese paciente le voy a trombolizar, no, porque ya está anticoagulado. Lamentablemente sí existen riesgos de que a veces pacientes con doble anticoagulación, doble antiagregación, y hacen infarto. No es raro, ¿no? Pero aquí el riesgo de sangrado es muy alto. Entonces, recuerden las contraindicaciones que incluyen eso, ¿no? Cielina. Doctora, una consulta. Entonces, en el caso de que ya haya pasado 4 horas y media desde la llegada del paciente, ¿cuál sería el manejo? A ver, voy a devolver la pregunta a alguien que estoy segura que ha estado atento. José Ángel, ¿qué hacemos después de las 4 horas y media? Ya lo cerré. José Ángel McErwin. ¿Estás ahí? Doctorita, estoy en la rotación, no escuché bien, por favor. Disculparme. Sí, ya le informé a Anthony, por favor. ¿Qué hacemos? Sí, te pregunto a ti. ¿Qué cosa hacemos después de las 4 horas y media? Cuatro horas y media. Ha pasado 4 horas y media. ¿Qué hacemos? Lo que acabamos de decir, pues ya es prevención secundaria. Claro, ya no tenemos nada que hacer. Sorry, lo siento. Llegó muy tarde. ¿Qué podemos hacer? Es una pena, es realmente muy triste, pero para el paciente, pero ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro gran problema de educación. Nadie conoce, ustedes ven, yo nunca he visto en el Perú, ni en Lima, ni en ningún lado, que se haga difusión sobre esto, ¿no?
de que se le diga al paciente, a las personas, mira, hay una alternativa para ti, ¿no? Entonces nuestro sistema pues es bastante triste, ¿no? Ok. Vamos a hablar de hemorragia, ¿no? Hemorrágico. Y dentro del contexto de la enfermedad cerebrovascular, este es el SB, que está en segundo lugar después de la isquemia. Está la hemorragia. Y obviamente la hemorragia significa ruptura, estamos hablando de la hemorragia intracerebral espontánea, ¿no? Ruptura de un vaso en la masa cerebral, en el parénquima cerebral. ¿Ya? Dentro de las hemorragias intracraneales hay otras hemorragias, ¿no? La hemorragia subdural, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia epidural, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahora en la ruptura de este vaso en el parénquima. Entonces, si ustedes recuerdan la anatomía, van a ver que cuando han hecho disección, ¿no? Existen varias arterias penetrantes que son bastante susceptibles, sobre todo aquí, ¿no? Aquí hay un grupo de arterias que son ramas de la arteria cerebral media y que, ¿cómo se llaman? A ver, Rosa Elizabeth Ramos, ¿cómo se llaman estas arterias? Nada. Klinsmann, ¿cómo se llaman esas arterias? ¿Se refiere a las arterias lentículo estriadas? Excelente, así es. Me refiero a esas arterias, ¿no? Resulta que esas arterias, que son ramas de la porción M1, la primera porción de la cerebral media, tienen al parecer células varoreceptoras que son susceptibles a los cambios de presión, ¿no? Presión arterial, y la hemorragia clásica más frecuente es esta, ¿no? La hemorragia en ganglios basales. Pero ojo, puede ocurrir en cualquier otra parte también del cerebro, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? De un sangrado, una ruptura de un vaso que va a presentarse en el parénquima cerebral. El factor de riesgo más frecuente, existen varios, pero el más frecuente es la hipertensión arterial crónica, la hipertensión arterial no controlada, ¿no? Que va a sufrir un daño endotelial a consecuencia de una degeneración que ocurre justamente por el incremento de la presión no manejada, no tratada, ¿no? Entonces tenemos esta colección de sangre, ¿no? Que en algunos casos, después de comprometer el parénquima, puede invadir incluso los ventrículos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Es una hemorragia, miren, ganglios basales y que ha invadido ventrículos, ¿no? Ventrículos. Entonces, la hemorragia intracerebral, igualitito que la isquemia, es una emergencia médica en las primeras horas de presentación. Aquí el proceso fisiopatológico va a cambiar un poquito. Recuerden ustedes, cuando hablamos de isquemia, es que el tejido no recibe sangre, ¿no? Aquí tenemos sangre, ¿no? Que va a difundirse entre las células, ¿no? Hemorragia que se va a ir entre los espacios intercelulares y va a afectar el tejido, provocando también lesión celular. Muchas veces ocurre esto, y esto hay que diferenciar, siempre hay que analizar las imágenes, ¿no? Con paciencia. A veces tenemos aquí, miren, un sangrado, yo estoy viendo ahí en la hiperintensidad de la imagen, ya hemos hablado de que la hemorragia se ve hiperintensa, blanca, ¿no? En la tomografía. Entonces estoy viendo este sangrado, pero no tiene apariencia de coágulo, ¿no? El coágulo es la colección de sangre, ¿no? Aquí ustedes ven y pareciera que el sangrado está yéndose justamente entre el tejido, ¿no? Y si ustedes son un poquito más acuciosos, van a mirar que este tamaño que se ve grande, grandote, no está
desviando, no está comprometiendo otras estructuras, ¿no? A veces vemos así la hemorragia y no diferenciamos el coágulo de la hemorragia que está en el parénquima. Esta hemorragia produce lesión de estas estructuras. O sea, debajo de esta hemorragia está viendo también necrosis, también está viendo un área de isquemia, ¿no? Penumbra isquémica también va a haber aquí, ¿ya? Entonces, esta es una emergencia médica. Miren ustedes este dato, 20% de pacientes van a disminuir su Glasgow en más de 2 puntos antes de llegar a un hospital, ¿no? Y una disminución de 6 puntos, o sea, menos de 9, generalmente se asocia a mortalidad altísima, dice 75% de muerte, ¿no? La mortalidad en este grupo, en el SB hemorrágico, ¿no? Es mucho más alta. En los hospitales nuestra estadística es alta justamente por las hemorragias, ¿no? Tenemos más pacientes hospitalizados con hemorragias. A pesar de que, recuerden, ya hemos hablado de la estadística, más o menos de todos los SBs constituyen el 20%, ¿no? 10, 15% de los SBs, ¿no? Hasta 20, dependiendo del dato que ustedes utilizan. La mortalidad es mucho mayor a largo plazo, ¿no? Si bien este paciente tuvo una hemorragia ahora, pues en los siguientes meses, por complicaciones, ya sea del mismo evento vascular o complicaciones relacionadas a las secuelas que suelen dejar estas hemorragias, pues tenemos una mortalidad mucho más alta y mucho más pronto que el SB isquémico. Cierto que en la emergencia es muy frecuente la hemorragia traumática, la hemorragia intracerebral por un TEC, ¿no? Gracias a los accidentes de tránsito, a los accidentes que signifiquen algún riesgo, ¿no? de vida del paciente. Pero la hemorragia espontánea es la que nos está ocupando en esta clase, y de esta, nuestra etiología más importante está relacionada así directamente con la hipertensión arterial, ¿no? No por asustarle al paciente, pero siempre tenemos que decirle al hipertenso que si usted no se trata, si usted no maneja su hipertensión, si usted no cumple su tratamiento, puede ocurrirle un sangrado que le va a dejar hemipléjico, qué sé yo, ¿no? Con todas las secuelas neurológicas que significa. Esa es la primera causa. Nuestra segunda causa, que parece un nombre rarito, que es esta, nuestra segunda causa de hemorragia intracerebral, intraparenquimal, es esta patología, ¿no? La angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide es una patología propia del adulto mayor, tiene altísima asociación con síndromes demenciales y resulta de una degeneración de los vasos penetrantes, especialmente en la unión córtico-subcortical, los vasitos de arterias penetrantes terminales que degeneran por depósito de especialmente una proteína, de varias proteínas, pero especialmente de la proteína beta-amiloide. Tengan en cuenta esa proteína, recuérdenla porque vamos a hablar varias veces de esa proteína después en otros capítulos. Entonces, hay ruptura de estos vasos por su debilidad, no necesariamente en asociación con otras patologías, ¿no? Claro, la hipertensión aquí sería mucho mayor, pero el riesgo. Pero aquí estamos hablando de un vaso, una arteria que se ha vuelto un tanto más rígida, no tolera los cambios de presión y la ruptura es muy fácil. Pregunta de examen de residentado, creo que como 10 veces ya la he visto en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de hemorragia intracerebral en adultos mayores? Esta es la respuesta, angiopatía amiloide, ¿ya? Y es por eso es que lo preguntan, porque sí es frecuente. Otras causas de hemorragia que se comparten mucho con la hemorragia subaracnoidea, tenemos la ruptura de aneurismas, la ruptura de malformaciones arteriovenosas, la hemorragia de tumores, ¿no? Bueno, trastornos propios de la sangre, diátesis hemorrágica, anticoagulación, ¿no? Mucho cuidado con esto. Los pacientes anticoagulados no monitorizados, ahora utilizamos mucho los anticoagulantes, ¿no? Orales,
no solo la warfarina, sino los nuevos anticoagulantes orales, es un factor de riesgo, ¿no? La fibrinólisis, ya lo habíamos mencionado hace un rato, bueno, vasculitis, angeitis, los granulomas infecciosos, tenemos con frecuencia pacientes con granuloma tuberculoso, granuloma por cisticerco, que sangran también. El uso de simpático miméticos, esto en pacientes jóvenes, lo hemos visto ocasionalmente, sobre todo con turistas, ¿no? Que vienen a nuestra ciudad a hacer el uso de estas drogas, ¿no? Cocaína, derivados de la cocaína, sobre todo. El uso de anfetaminas y la transformación de los infartos hemorrágicos. Miren, esta es una imagen antigua que tengo, donde vemos una angiopatía amiloide clásica, ¿no? Incluso con coágulo aquí, ¿no? Miren el tamaño del sangrado, ¿no? Hemorrágico. Bueno, clínicamente, y aquí he puesto en grande, indistinguible, clínicamente, en el examen físico, en la historia, no puedo distinguir una hemorragia de una isquemia. Sí o sí necesito la imagen. Y todos los colegas, siempre a los neurólogos, el neurólogo siempre está pidiendo tomografía, pide mucha tomografía. Sí, pues por esto, ¿no? Es que es imposible, es indistinguible la clínica. Existen algunos síntomas que nos pueden dar una sospecha de que es una hemorragia más que una isquemia, sí. Nos pueden dar una sospecha. Pero ojo, ¿por qué les digo esto? Porque esto es importante. Si yo estoy lejos y no tengo una tomografía, no puedo distinguir, reitero, no puedo diferenciar infarto de hemorragia. No se puede, ¿ya? Y más de una vez ha pasado de que alguien dice, no, es que como era poquito, que su NIS era bajito, entonces le he iniciado aspirina, ¿no? Y resultó ser una hemorragia, ¿no? Y podemos aumentar la zona de hemorragia. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que con mayor frecuencia se presentan en las hemorragias? Bueno, la cefalea aquí es mucho más severa. Recuerden, en la isquemia poco probable que tengamos cefalea o se presenta generalmente después. Reitero, no es imposible. Trastorno de conciencia es más frecuente en la hemorragia, ¿sí? Ya sea que entre en estupor, coma, ¿no? Crisis epilépticas más frecuentes en la hemorragia. Náuseas, vómitos o hipertensión endocraniana también. Hipertensión arterial. Ojo con esto. La hipertensión arterial, paciente que no era hipertenso y debuta con una hipertensión arterial, probablemente tenga una hemorragia. Es muy, muy probable. La focalización neurológica es igualita. No hay diferencia entre SB isquémico y hemorrágico. Puede ser de cualquier tipo. Reitero, motora, visual, sensitiva, sensorial, cualquier tipo de focalización neurológica. La hipertensión endocraniana, cierto, es mucho más frecuente en la hemorragia, ¿no? Con toda la característica clásica de cefalea, vómitos explosivos, trastorno de conciencia, ¿no? Y esto, bueno, sí está en relación con el tamaño del sangrado. En esta hemorragia ustedes están viendo, ¿no? Hay una hemorragia intraparenquimal y hay un poquito de invasión ventricular, ¿no? Y la isquemia asociada, ¿no? Ahora, yo veo esta imagen, ¿no? Y no puedo distinguir, no necesariamente de qué cosa está viendo acá, ¿no? A veces las hemorragias nos pueden ser un poco triquis, ¿no? Porque pueden esconder debajo a veces tumores, granulomas, ¿no? Que han tenido la complicación y la sangre no nos permite ver adecuadamente qué está viendo debajo, ¿no? Bueno, entonces, la hipertensión arterial, aquí es el factor de riesgo más importante. Las arterias que más se comunican son las arterias penetrantes, ¿no? Y si ustedes recuerdan la anatomía, pues tenemos en todo el tejido cerebral múltiples zonas de arterias penetrantes. Las más famosas son estas, las que nos mencionó hace un momento Klinsmann, ¿no? Las lenticulostriadas, pero tenemos arterias corticales que sobre todo en el espacio o en la intersección córtico-subcortical van a tener bifurcaciones múltiples que las hacen más susceptibles, ¿no? A ruptura, porque perdemos las capas
que protegen normalmente al endotelio, ¿no? Sobre todo la capa muscular debilitada o con depósitos a veces de beta-amiloide, sobre todo en los ancianitos, ¿no? Entonces podemos ver en cualquier parte de la economía el sangrado. La aterosclerosis también es un factor importante porque condiciona un incremento de la rigidez y un incremento del riesgo de lesión del endotelio, ¿no? Tenemos muy frecuentemente aquí riesgo de agregación plaquetaria, fibrina, daño en la lámina elástica, ¿no? Que lesiona la capa muscular, el músculo liso, y a veces vemos rupturas, ¿no? Disecciones, degeneración del endotelio. Los aneurismas de Charcot y Bouchard, que van a presentarse justamente a consecuencia de la debilidad en estas arterias, sobre todo en el nacimiento o en la bifurcación de estas arterias en la profundidad de los vasos, ¿no? Que producen estas dilataciones, los famosos aneurismas de Charcot y Bouchard, que vamos a encontrar generalmente en la anatomía patológica, ¿no? Que se han descrito clásicamente, ¿no? Y es justamente por estas dilataciones, estas deformaciones de estos vasitos profundos que solemos tener las hemorragias, que van dependiendo de la localización y del tamaño, pues van a afectar generalmente en principio la profundidad de la masa encefálica, tronco o cerebelo. Las malformaciones vasculares también, con menos frecuencia que la hipertensión arterial, podemos ver aneurismas, ¿no? Aneurismas gigantes, como estamos viendo acá, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, ¿no? Que se pueden formar. Y generalmente en este grupo se trata de pacientes jóvenes, ¿no? Cuando vemos una hemorragia en un paciente joven, un paciente menor de 50 años, lo primero que vamos a pensar es en esto, una malformación vascular, ¿no? A veces pueden asociarse hemorragia subaracnoidea también, ¿no? Aquí es muy importante el estudio vascular, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una resonancia y esta es una angiografía cerebral, vemos la carótida, ¿no? Aquí hay un aneurisma también, ¿no? Y aquí hay otro, ¿no? Nos permite evaluar cerebral anterior, cerebral media, las ramas de la cerebral media. Los tumores sangran con frecuencia, ¿no? Aquí vemos un paciente con metástasis. Se ve metástasis y sangrado, ¿no? Sangrado porque la neovascularización, los vasitos nuevos, generalmente son bastante débiles y tienen muy fácil tendencia a romperse, ¿no? Lo vemos en el tumor maligno, el tumor más maligno que tenemos en el sistema nervioso es este, ¿no? El glioblastoma multiforme, GBM, ¿no? O en las metástasis de cualquier origen. Para el cerebro, recuerden un dato que les voy adelantando, los carcinomas pulmonares son la primera causa de metástasis, ¿no? También están el melanoma, el carcinoma renal, no es renal, ¿no? Renal. Los factores sugestivos de hemorragia en pacientes con un tumor intracraneal, el papiledema, ¿no? Una localización atípica de la hemorragia, si es que hay edema, ¿no? Aquí estamos viendo edema vasogénico, ¿no? Alrededor de la zona de sangrado. Y son múltiples, como en este caso. Y la imagen tomográfica o de resonancia, si es que nos muestran captación de contraste, pues son mucho más certeros para hacer el diagnóstico. En el diagnóstico nuevamente es muy parecido, ¿no? Tenemos un paciente nuevamente con un déficit neurológico. No, la doctora Es de la doctora, es de la doctora. Hola.
Hola, hola, ¿se escucha? Sí, les escucho. ¿Me escuchan ustedes, Anthony? Ya. Se ve la imagen, ¿no? Perfecto. En el diagnóstico no es muy complicado, es parecido. Aquí vamos a necesitar la cuantificación del déficit neurológico y nuestro plan de manejo debe incluir la valoración del estado de coagulación del paciente. Entonces aquí hacemos regularmente el hemograma, el panel metabólico también, pero siempre incluir el estudio de coagulación, ¿ya? Debe ser esto de rutina. Si pedimos hemograma, glucosa, urea, creatinina, vamos a pedir su tiempo de protrombina, sus plaquetas, ¿no? Las plaquetas tienen que ser, bueno, normalmente en el hemograma lo incluyen, ¿no? Pero por si acaso algunos centros todavía no incluyen las plaquetas dentro del hemograma, siempre tiene que haber una cuantificación, ¿no? Y la imagen cerebral. La imagen cerebral de elección sigue siendo la tomografía simple. ¿Ya? TAC no contrastada, tomografía craneal simple, es urgentísimo. Aquí nuestro objetivo sería ver esta imagen con hiperseñal, ¿no? Hiperdensidad en el caso de la tomografía. ¿Se puede utilizar la resonancia? Sí, se puede utilizar, pero demora más, cuesta más y la interpretación demora más, ¿no? Cuando tengo una hemorragia en la resonancia, mi diagnóstico diferencial es mucho mayor. También la tomografía es mucho más sencilla, se acorta, ¿no? Hay que identificar además complicaciones, si es que hay hemorragia intraventricular, si hay edema o si hay hidrocefalia. El manejo más importante, nuevamente, es el primer manejo, ¿no? El manejo prehospitalario, que es idéntico a la hemorragia, a la enfermedad cerebrovascular isquémica, perdón. Entonces necesitamos siempre asegurar el transporte rápido, ¿no? Un soporte ventilatorio cardiovascular urgente, ¿no? Tener una historia. Y aquí en la historia, ¿qué pregunto? No es muy complejo hacer la historia para uno. ¿Cuánto tiempo está así? El tiempo es importante de registrar, ¿ya? ¿Y qué síntomas tiene? Hemiparesia, hemiplegia. Miren ustedes, esta fotografía me gusta porque es un paciente que está ingresando a una emergencia. ¿Y qué está haciendo el doctor? Le está haciendo una escala de MIS, ¿no? Está evaluando, está cuantificando su déficit neurológico. Le está poniendo un número a su déficit neurológico. Eso nos permite actuar. Y también nos permite establecer un pronóstico, ¿ya? Entonces, la historia médica, rapidito. Medicación, rápido. Eso tengo que preguntar. ¿Este paciente está anticoagulado? ¿Ese paciente está recibiendo alguna droga en especial? Tengo que saberlo ese rato. ¿Cuándo debo tener esta información? Cuando tengo el contacto con el paciente, en el primer momento que se tiene el contacto con el paciente. No puede ser que 2 días después recién le están preguntando aquí en la emergencia. No, pues, ¿ya? Y lo siguiente que debo hacer, que también es lo mismo para el SB, es avisar. ¿Dónde voy a derivar a este paciente? Voy a derivarlo a un lugar que tenga tomografía. Los gringos, que nos llevan pues muchos pasos por delante, están desarrollando, ¿no? Ambulancias que tienen tomógrafo. Miren, ¿no? Qué lejitos que estamos de eso. Entonces, necesitamos, ya están haciendo la imagen en las ambulancias, ¿no? De manera que el paciente, incluso, algunos vienen ya con vía para trombolizar o ya trombolizados, ¿no? En el camino. Y eso es muy necesario para nosotros, ¿no? Imagínense que ustedes estén lejos, interpretar o hacer telemedicina, muy, muy sencillo si es que hubiera chance de hacer la imagen, ¿no? El tratamiento aquí es muy, muy importante, nuevamente. La parte más importante, recuerden, doctores, es la que ustedes hacen, la que hace el primer médico. El neurólogo, en realidad, va a hacer ya una parte de especialidad, pero el médico general tiene que saber que el manejo más importante para rescatar cerebro, ¿ya? Rescatar cerebro es primero el manejo general, sea B, ABC, como quieran llamarlo. Significa que debemos darle soporte ventilatorio, soporte oxigenatorio, soporte para que el paciente no haga complicaciones, no incremente las zonas de isquemia, no incremente las zonas de necrosis que se están produciendo por debajo de la hemorragia, ¿ya?
Soporte ventilatorio indicado, obviamente, si hay trastorno de conciencia, si hay compromiso o disfunción de los músculos vulvares, de los músculos que soportan la respiración, ¿no? Un paciente que si tiene trastorno de conciencia probablemente se va a aspirar, ¿no? Y nuestra estadística es triste porque yo calculo, pero ojo de buen cubero esto es, ¿no? Que 90% de nuestros pacientes en el hospital regional con SB hemorrágico se aspiran, ¿no? Porque en el trayecto no tomaron en cuenta eso. Y a veces fallecen, la mortalidad está en relación justamente a eso, ¿no? A la neumonía aspirativa. El manejo de la presión arterial aquí es importantísimo. ¿Por qué? Si está sangrando, se ha roto un vaso, ¿qué tengo que hacer con la presión? Tengo que manejarla de inmediato, ¿no? Manejo de la presión. ¿Qué voy a hacer para el manejo de la presión? Ideal, claro, el antihipertensivo parenteral, pero si estoy lejos, doctores, sí les sirve, ¿no? Los inhibidores ECA, ¿ya? Manejarlos. Con cuidado, siempre pensando, siempre razonando, porque si es hemorragia y le bajo mucho la presión, perdón, si es que es isquemia y le bajo mucho la presión, pues ahí voy a tener problemas. Entonces, si tengo seguridad de que es hemorragia, el manejo de la presión aquí sí es mucho más agresivo. Hemostasia. No puedo parar esa hemorragia. Se ha roto un vaso dentro del cerebro, ¿no? ¿Qué cosa voy a utilizar? Un antifibrino lítico, ya vamos a ver cuál. Si está anticoagulado, el manejo es revertir la anticoagulación. ¿Qué hago si está utilizando warfarina? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Vitamina K, plasma fresco, ¿no? La hipertensión endocraniana. En estos pacientes es más probable que encontremos hipertensión endocraniana. Entonces, manejar la hipertensión endocraniana puede incluir, por ejemplo, el manejo quirúrgico, puede incluir la craniectomía descompresiva, ¿no? En esta imagen que es muy, muy aparatosa. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí. Aquí, ¿cómo hago hemostasia? Está sangrando el paciente delante mío. ¿Qué hago? No tengo a dónde, ¿no? Tengo que hacer craniectomía descompresiva, ¿no? O si es que la hemorragia ya cesó, si ya se hizo hemostasia, pues puedo probablemente utilizar diuréticos, osmóticos, si es que tengo la certeza de que se ha hecho hemostasia, ¿no? Monitoreo neurológico, cuantificación, cuantificar. ¿Qué cosa es? Escala de NIS, ¿ya? Monitoreo cardiovascular siempre durante las primeras horas, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? Manejarla de inmediato, ¿ya? Yo tengo ya el diagnóstico, ya diferencié, esta es una hemorragia, entonces tengo que manejar la presión, ¿ya? Y hay que ver si es que este paciente era hipertenso y sangró o está debutando con una presión, ¿no? Presión arterial elevada. Si es que está debutando, generalmente esa presión, recuerden, va a regresar al basal en unos días, ¿no? Manejar el dolor, la ansiedad. Si el paciente tiene cefalea, le duele, está ansioso, asustado, pues eso va a incrementar aún más su presión arterial. Entonces hay que manejar la sedación, la analgesia en este momento es muy importante, ¿no? Si ustedes manejan adecuadamente la presión, el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral nos van a permitir tener mayor o preservar mejor la cantidad de tejido cerebral que está en riesgo, ¿no? Hay edema muy frecuentemente, edema también de tipo citotóxico, y también hay penumbra isquémica aquí, ¿ya? Recuerden, el vaso se rompió, ¿no? Se produjo una hemorragia, una ruptura de vaso. Entonces, ¿qué pasa con el tejido que era suplido por este vasito que está roto? Pues ese tejido va a entrar en isquemia, ¿no? Va a haber una zona de penumbra isquémica también, que aquí es también bastante agresiva, ¿no? Si encontramos edema, generalmente mal pronóstico, ¿no? Encontramos también que pueden algunas células entrar en una fase de hibernación, y esto es porque inmediatamente se produce una zona de tejido que no va a recibir el aporte, y hay disfunción metabólica, ¿no? Hay disfunción del metabolismo, disfunción mitocondrial, ¿no?
Y si es que no se maneja adecuadamente, sobre todo la presión, vamos a tener una zona infartada, ¿no? Una zona de isquemia, de necrosis en los siguientes minutos. La presión intracerebral elevada, recuerden, la presión intracerebral que por el hematoma, por la hemorragia, va a incrementarse, puede ocasionar colapso de los vasos, ¿no? Colapso vascular, disminuye la irrigación, disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Cuál es el protocolo de manejo? Muy parecido a la isquemia, ¿no? La emergencia debe estar preparada en un centro que tenga imagen. Cuando ustedes tengan un paciente, tienen que referirlo a un lugar donde haya imagen, ¿ya? Estamos en Cusco, ¿no? ¿A dónde lo voy a referir? Lo voy a referir al hospital regional, al Seguro Social, o alguna clínica también, ¿no? Algunas veces, ¿sí? Siempre es necesario neurólogo, neuroradiólogo, bueno, no tenemos muchos neuroradiólogos en nuestro país, ¿no? Poquísimos. Neurocirujano tiene que haber y unidad de cuidados intensivos. Cuidado con esto porque a veces referimos por referir, ¿no? Y varias veces nos ha pasado, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y referían pacientes y la famosa coordinación, ¿no? Han coordinado, no han coordinado, ¿no? Y a veces no se coordinaba, pues el paciente llegaba al centro que no tenía recursos para manejar a estos pacientes, ¿no? Tenemos que tener médicos, enfermeras entrenadas. El médico tiene que estar entrenado, tiene que conocer la escala de NIS. Ojo, la enfermera debería conocerlo. En las unidades de stroke es la enfermera la que hace la escala de NIS. Pero acá, pues a veces ni los médicos, ¿no? Bueno, el plan de exámenes es muy parecido también al que hacemos para nuestros pacientes. Y siempre tomar en cuenta de que la valoración cardiovascular, la evaluación de coagulación es muy importante y dependiendo de la condición del paciente, pues a veces hacemos estudios troponina, estudios toxicológicos, en el uso de drogas como la cocaína, sobre todo, o cualquier otro simpático mimético, ¿no? Los niveles de warfarina, ¿no? La imagen, siempre considerar la imagen como parte del manejo. Recomendaciones que tienen un alto nivel de evidencia, ¿no? Siempre establecer, miren, el nivel de evidencia, 1B, siempre establecer un score de severidad, de escala de NIS. Bien, ¿ya? La que mejor nivel de evidencia tiene es escala de NIS. Hay otras, sí, hay otras, pero la escala de NIS es la que más utilizamos. La imagen rápida, ¿qué nivel de evidencia tiene? 1A, ¿ya? Idealmente la tomografía, la resonancia yo la dejaría para una segunda instancia o para diferenciar malformaciones vasculares, ¿no? O cuando hay dudas entre si es hemorragia o si es isquemia. La imagen contrastada, aquí un punto importante. Ya hemos hecho una tomografía simple y tenemos nuestra hemorragia, ¿no? ¿Para qué me sirve el contraste? Pues me sirve para ver zonas donde el sangrado o el vaso está abierto. ¿Y qué va a pasar con el contraste? El contraste se va a extravasar, ¿no? Y va a salir hacia el parénquima. Y eso me puede decir, este paciente todavía no ha hecho hemostasia. Sigue sangrando, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Paciente que le hacen una tomografía, aparece una hemorragia en el parénquima, pero le ponen el contraste y ven varios puntos de extravasación del contraste, ¿no? El paciente está sangrando todavía, no se ha hecho hemostasia, ¿no? La hemostasia y el manejo de los riesgos de sangrados, ya sea por coagulopatías, uso de antiagregantes, tiene que hacerse pronto, ¿no? Si hay una deficiencia de factor de coagulación, si hay disponibilidad o el paciente está usando warfarina y tenemos un INR elevado, pues manejarlo rápidamente, ¿no? Siempre con antagonistas, con agonistas de la vitamina K. Se puede utilizar complejo de protrombina, plasma fresco. La idea es revertir la coagulación lo más pronto posible, ¿ya? Prevención de la trombosis venosa también tiene un nivel de evidencia muy alto. Aquí, ojo, si está sangrando el paciente y está con hemiplegia, cuadriplejía, ¿no? No lo puedo anticoagular por el sangrado, ¿no? Entonces, lo que me queda es la compresión neumática intermitente, ¿no?
Si es que hay, si estamos utilizando otros antiagregantes, pues suspenderlos, tratar de revertir si en el caso que se pueda, ¿no? Si es que han pasado generalmente más allá de los 4 o 5 días, sí podemos, si es que ya hay hemostasia, ya no estamos seguros de que el paciente ya no está sangrando, ahí recién vamos a iniciar la profilaxis de la trombosis venosa con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? La presión arterial. En estos pacientes vamos a ser más agresivos, ¿no? Aquí necesitamos bajar la presión cuando el paciente está sangrando, ¿no? Y tenemos que llevar a presiones idealmente menores de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, ¿ya? Esto tiene un nivel de evidencia muy alto. ¿Qué voy a utilizar? Puedo utilizar nuevamente los antihipertensivos parenterales. En toda la literatura van a encontrar que la droga de elección sigue siendo el labetalol, pero si no tenemos disponibles el nitroprusiato o el narapilato o cualquier otra droga parenteral, ¿ya? Y esto, bueno, ya ha sido demostrado por varios estudios, ¿no? La presión intracerebral igualmente, ya sea que requiera manejo quirúrgico, drenaje, colocación de un tubo de derivación ventrículo-peritoneal, manejar de forma rápida la hipertensión endocraniana. Ojo, si no se maneja, a veces esta es la complicación que lleva a la muerte al paciente, ¿no? En hemorragias masivas sobre todo, si es que no se ha considerado el abordaje quirúrgico temprano para la hidrocefalia o para el drenaje de la hemorragia, ¿no? Siempre tratar de monitorizarla, ¿no? La presión intracerebral para evitar que no se pueda abordar a tiempo, ¿no? A veces el paciente está sangrando, ingresa a UCI y no hacemos un monitoreo estricto de la presión intracerebral, que debería ser con un monitor, ¿no? A veces solamente indirectamente con el monitoreo de la presión arterial media podemos decir que está sangrando el paciente. Respecto a los corticoides, bueno, ya se ha visto que no tienen ningún uso, no tienen ninguna indicación en estos pacientes. La cirugía tiene muchas controversias todavía, no existe un alto nivel de evidencia, excepto para algunas cirugías de drenaje, como en este caso, miren, es una craniectomía descompresiva. Lo que han hecho es sacar parte de la calota, la guardan en el abdomen, y esto permite que se pueda manejar la hipertensión endocraniana, ¿no? Algunos casos de cirugía mínimamente invasiva para drenaje de coágulos. Eso tiene que hacerse adecuadamente diagnosticando el coágulo, porque reitero, a veces uno ve el sangrado y no necesariamente es coágulo, ¿no? La hemorragia tiene que ser adecuadamente diferenciada, si es que está en el parénquima o si es que está formando coágulo. El coágulo sí es susceptible de drenaje, ¿ya? Pero la hemorragia que se va en el parénquima, en el mismo tejido, no. El nivel de evidencia aquí para muchos casos, les decía, tiene ciertos detalles que hay que tener en cuenta. Uno de esos es ¿no? Que por ejemplo, las hemorragias o el volumen que sea más de 3 centímetros en el territorio infratentorial, pues siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Y en el territorio supratentorial, los que sean mayor de 30 centímetros. Generalmente estos pacientes, imagínense si este vaso está sangrando, va a seguir sangrando, va a comprimir el tronco y tenemos riesgo de fallecimiento muy rápido, ¿no? Y la utilidad no tiene tampoco un nivel de evidencia muy alto, así que faltan estudios al respecto. Bueno, con una adecuada reglamentación, ¿no? Con una protocolización adecuada, tratar de hacerlo lo más temprano posible, en el caso se confirme el hematoma, ¿no? El hematoma. Aquí, no sé, creo que se me fue una diapositiva, pero respecto a la hemostasia, no sé dónde está esa diapositiva, la hemostasia, la ruptura de un vaso en el parénquima
pues no existe un gran nivel de evidencia, pero tenemos disponibles algunas drogas en nuestro país para intentar hacer hemostasia en el estadio agudo, que son el ácido aminocaproico, que es el que tiene un poquito más de evidencia, y el que tiene menos evidencia y que tenemos disponibilidad en nuestro país, el ácido tranexámico, ¿no? Que me ha olvidado no sé si se me fue alguna diapositiva por ahí. ¿Ya? No quiero pasar eso. Antes de la prevención, ya me falta poquito, por favor, regálenme unos minutitos. Anthony, ¿sí? Considera siempre el manejo de la recurrencia, ¿no? Que está en relación sobre todo a factores de riesgo como la edad, que quizás sea el factor más importante, ¿no? Si es que hay microsangrados, si es que hay anticoagulación, ¿no? Siempre hay que prevenir esto en el adulto mayor. Muchas veces por el pronóstico, la anticoagulación no se prosigue en adultos mayores por el riesgo de sangrado, ¿no? Es interesante al respecto, los que tienen alelos para la apolipoproteína E, esta está relacionada con la producción de beta-amiloide, pues no se recomienda la anticoagulación o antiagregación en estos pacientes porque condiciona mayor sangrado. La presión arterial siempre es el factor de riesgo más importante para la prevención, ¿no? Un paciente hipertenso a largo plazo, esa es la mejor forma de prevención de las hemorragias, ¿sí? Bueno, igual para que otras enfermedades vasculares, la modificación del estilo de vida, el manejo de la anticoagulación estrictamente si es que es necesaria, ¿no? Si no es necesaria, ¿no? El uso de los nuevos anticoagulantes orales que tienen que ser adecuadamente indicados, ¿no? O sea, no, ahora la tendencia es a utilizarlos más. Recuerden que con los nuevos anticoagulantes orales, exceptuando para el dabigatran, no tenemos forma de revertir la anticoagulación en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, el dabigatran sí se utiliza un anticuerpo monoclonal, pero para el resto no tenemos, ¿no? Y las estatinas, que es importante decir que se ha encontrado algunos pacientes susceptibles que tienen riesgo de compromiso del músculo liso vascular, ¿no? Pero bueno, no hay forma de restringirlo actualmente, ¿no? No hay datos suficientes para que esto signifique un factor importante en la prevención. Me he extendido, he hablado demasiado, pero es que hemos repetido la otra parte. Esther, te escucho. Doctora, buenos días. Tengo una pregunta sobre en cómo sería el manejo en caso se sospeche de un ACV, pero en la TC, en la tomografía en fase hiperaguda, se ve normal, pero el paciente sigue con la clínica de focalización. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? No, solamente que en la TC no se sabe el tiempo, doctora. No, pues se tiene que saber el tiempo. Tiene un déficit neurológico de cuánto tiempo de evolución. ¿Es de una semana? ¿De es agudo, 6 horas agudo, o de media hora? Media hora, doctor, una media hora. Es de media hora. Anthony, ¿qué hacemos? Así es. Fibrinolisis, ¿no? Esa es mi opción. Eso es lo que tengo que apuntar, si está dentro de las, hasta las 4 horas y media, ¿no? Considerando nuevamente, reitero, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Y de eso hemos hablado 2 días, Esther. Sí, doctora, ¿no? Pero se ve normal en la tomografía. Así es. El infarto cerebral lo voy a ver en la tomografía. ¿Cuándo? A las 48, 72 horas. El infarto cerebral no lo voy a ver. O sea, yo tengo un paciente con isquemia, ahorita de 1 hora, de 2 horas, le hago una tomografía, digamos, tiene una fascia, ¿ya? ¿Qué voy a ver en la tomografía? Que la tomografía es normal. Para el territorio de la cerebral media se han definido algunos criterios, ¿no? Imagenológicos que los debe manejar el médico especialista, que son la hiperseñal de la arteria cerebral media,
la disminución de surcos y cisuras, o el aplanamiento de la cintila insular, y un poco, para algunos, la hipodensidad de del núcleo lenticular. Pero en general, lo que hay que entender es que la imagen tomográfica, y esto lo he dicho hace un momento y parece que no me han prestado atención, y lo he dicho el otro día también, en la tomografía, yo hago una tomografía a un paciente con hemiplegia, a un paciente con afasia, con hemianopsia, y si la hago dentro de las primeras horas, no voy a ver el infarto, Esther. No voy a ver el infarto. El infarto en la tomografía lo voy a ver generalmente a las 48, 72 horas. No sé si está claro, porque esto es importantísimo que quede claro. Esther. Sí, doctora, está claro. También tengo otra pregunta. Lo estoy mandando también en el chat. A ver. ¿Cómo sería un caso en el que no podemos diferenciar en la TC si es hemorrágico o isquémico? O sea, ¿cómo se vería esa TC? Oye, tú no has estado en clases, ¿ah? Me estoy empezando a molestar. O sea, sí, doctora, sí sé cómo es. El hemorrágico se ve hiperdenso, el isquémico hipodenso a las 48 horas, pero menciona un caso en el que no podríamos diferenciar. Entonces ahí pediríamos una resonancia magnética. A ver. A ver. Para que quede claro, Esther. No sé si se ve la imagen, pero bueno, es grosero lo que te quiero decir. Esta isquemia, este infarto, aquí se ve infarto, ¿ya? Cuando yo lo veo más allá de las 48, 72 horas. Ahora, dentro de las primeras horas, en las primeras horas del infarto, es muy difícil que yo pida una resonancia. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, reitero, estoy reiterando varias veces. Lo que yo necesito en las primeras horas es decir, este paciente no tiene sangrado, ¿sí? No tiene sangrado y tiene un déficit neurológico. Entonces, si no tiene sangrado y tiene su hemiplegia, la tomografía me dice, no hay sangre, está, qué sé yo, acá está. Bueno, este es el mejor ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué estoy viendo? Aquí no estoy viendo el infarto, ¿no? Pero este paciente tiene hemiplegia, tiene afasia. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, si no estoy viendo el hemorragia, este paciente tiene una isquemia. Para eso me sirve la tomografía. Sin embargo, y ahí de repente está tu confusión. Sin embargo, sí existen algunas pruebas que me pueden determinar antes de las 48 horas, antes de las 72 horas, me pueden demostrar la zona de infarto y la zona de penumbra. ¿Ya? Y estas son la resonancia con una secuencia que se llama difusión. Y no sé si está por acá, la tomografía con de perfusión, ¿no? Es la resonancia con difusión. La difusión sí me puede mostrar, dice que más o menos a los 30 minutos me puede mostrar. Ahora, ¿por qué no pedimos resonancia? Porque demora mucho y su interpretación demora mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos la tomografía. Si no tengo, que alguna vez nos ha pasado aquí en el regional, ¿no? A veces no hay, se malogró el tomógrafo y tenemos resonador, sí, pues hacemos resonancia y pedimos esta secuencia, ¿no? Que es la difusión, ¿no? La difusión es una secuencia que nos permite ver la zona de infarto antes, ¿no? Ahora, ¿lo hago de rutina? No, no lo hago de rutina. No sé si por ahí tenía otras imágenes más. Esperen un segundo. Acá está, ¿no? La tomografía, la resonancia con difusión. Difusión. ¿Dónde está el otro? La tomografía. Lo tienen por acá. No. Bueno, no recuerdo dónde he puesto, pero tengo otras imágenes donde la tomografía me puede. Acá está. La perfusión, ¿no? La tomografía. Esta es una tomografía que sí me puede mostrar tempranamente la zona de isquemia, la zona de, penumbra y la zona de infarto. No sé si esa era tu pregunta, Esther, que fue muy buena. Bueno aclararlo.
Sí, doctora. Entonces sería la indicación para pedir resonancia magnética el hecho de que, por ejemplo, no tengamos tomógrafo Claro, que eso o es que menos realmente probable, ¿no? sí. Ujú, que es menos probable. Oye, ya estamos 11 y 10, 12 y 19. Yadira, una última pregunta, dime. Doctora, disculpe, ya entendí entonces que una ACV vendría a ser una manifestación súbita. Entonces, si digamos viene un paciente con una historia de enfermedad, no sé, de 2 semanas, incluso 3 semanas, con signos de focalización, y Ajá. digamos estos ceden, luego nuevamente y algo así, podría sospechar que este paciente tiene un ACV que digamos, o sea, que no tiene tanto compromiso y nuevamente algo así, doctora, o ya descarto el ACV. Muy buena pregunta, Yadira, y esto es importante aclararlo, ¿no? Si un paciente tiene un déficit neurológico hace 2 semanas y le duró, mira esto, le duró menos de 24 horas, se resolvió por completo en 24 horas, y a ese paciente, ¿qué le tendría que hacer? Una tomografía. Le pido la tomografía y no encuentro nada. ¿Qué digo? Que es un accidente isquémico transitorio, el famoso TIA, ¿no? El famoso TIA. Exacto, Klinsmann, es un TIA. Pero, ¿qué pasa si ese déficit neurológico persiste? De hace 2 semanas ha presentado y sigue, ¿no? Y eso, lo que nos está contando Yadira, eso nos pasa, les cuento todo el tiempo. El paciente vive, qué sé yo, en Quillabamba o Congate y por X motivos no vino, ¿no? Y viene después de 2 semanas en silla de ruedas, con su hemiplegia, con su hemianopsia, con su afasia, y le hago la tomografía. Probablemente si son 2 semanas voy a ver ya en la zona de infarto, ¿no? Entonces, el mensaje de Yadira me parece excelente para que todos lo recuerden. El SB isquémico va a presentar un déficit neurológico agudo, ¿ya? Agudo. Muy bien, Anthony, ahora sí los voy a tener que abandonar. Cualquier cosa me preguntas, por favor, inbox y... Sí, sí. A ver, eso como prevención secundaria se tiene que manejar igual, para ti en realidad prevención secundaria no hay, prevención primaria sería. Pero bueno, para aclarar tu pregunta, ya lo dije también, ¿no? Cuando nosotros tenemos tejido cerebral en cualquier lado, o tejido, perdón, en el sistema nervioso central, médula, cerebro, retina, tronco encefálico, cerebelo, estos tejidos no toleran la isquemia mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú me hablas de que el paciente ha tenido un déficit neurológico, ¿no? Que dura generalmente segundos, ¿ah? Segundos, y no se recupera, sí va a entrar en necrosis esa área, ¿no? La neurona no tolera mucho tiempo, segundos nada más, hay, dependiendo del área, ¿no? Porque hay algunas neuronas que tienen un poquito más de tolerancia, pero en general estamos hablando de segundos. Entonces, cuando se produce una oclusión vascular, cuando se cierra un vaso, y este tiempo en el que este vaso ha sido prolongado, ¿no? Qué sé yo, unos minutos, y después reperfunde, ha quedado una zona probablemente ya dañada, una zona necrótica. Entonces, eso no es un TIA, eso es un infarto cerebral. ¿Sí? Entonces, el TIA, por definición, entre comillas, se recuperaría dentro de las 24 horas, pero si es que ha dejado daño, ya estamos hablando de un infarto cerebral. Ok, listo. Ahí nos quedamos, doctores. Nos encontramos mañana para hemorragia subaracnoidea, si es que no hay complicaciones. Y el jueves es el examen. Estudien. Un abrazo. Gracias, doctora. Pase buena tarde, doctora. Buenas tardes. Chau, chau.
Presente. Presente.